En lo que salen los niños y chicos y chicas a sus clases, te invito a abrir tu Biblia. Hay en Apocalipsis capítulo 14. Estamos estudiando este libro precioso de Apocalipsis. Te he dicho muchas veces, algunos le tienen miedo, pavor a leer este libro, pero la misma Biblia nos dice que somos bienaventurados, dichosos, felices al leerlo. Y la verdad es que ha traído bendición, grande bendición sobre nuestra vida. La semana pasada hicimos un breve paréntesis en lo que fue Apocalipsis para recordar esta historia de Bartimeo, este ciego que tiene mucho que enseñarnos. Y hoy vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 14. No sé si recuerdes que ya platicamos acerca de los 144,000. En los primeros versos del capítulo 14 te habla acerca de estos 144,000. Lo estudiamos desde el capítulo 7 y aprendimos de que son 144,000 judíos, misioneros que el Señor va a levantar durante la gran tribulación. Ese es un tiempo que va a venir en el futuro, la gran tribulación. Y estos misioneros van a estar predicando y compartiendo la palabra de Dios a aquellos que no quisieron nada con Dios, porque recuerda que el Señor viene por su iglesia, viene por sus hijos, nos va a levantar un día y se va a quedar toda esta gente que no quiere nada con Cristo Jesús, que quiere seguir viviendo a su manera, que quiere seguir viviendo en sus filosofías, en sus pensamientos, en lo que ellos creen que está bien delante de Dios, sin conocer la verdad acerca de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que está en la palabra de Dios. Y estos 144,000 son la primera fase de predicación que el Señor deja durante la gran tribulación. Está llenando y quiere llenar el evangelio, a pesar de que ya levantó a su iglesia, quiere que muchos sean salvos, y la palabra de Dios nos dice que sí, muchos van a ser salvos durante la gran tribulación, y por eso manda a estos 144,000 a predicar. Después viene la segunda fase de la predicación durante la gran tribulación, que son estos dos testigos que veíamos en el capítulo 11, que probablemente pueden ser Moisés y Elías, los cuales van a estar también predicando constantemente durante la gran tribulación, y todos los ojos del mundo entero van a estar viendo a estos dos personajes, porque van a hacer grandes señales y cosas extraordinarias que van a estar metidos ahí viéndolos y van a estar atormentando con su mensaje, porque es un mensaje de arrepentimiento y la gente no le agrada eso. Entonces, cuando el anticristo los mata o los mate en el futuro, en la gran tribulación, dice que ellos van a estar ahí expuestos por 3 días y medio. No los van a enterrar, sino que los van a estar exhibiendo, diciendo ya los venció el anticristo, pero después de ese tiempo van a resucitar y van a subir al cielo. Y esa es la segunda fase de la predicación, y todo el mundo va a estar escuchando esa predicación de estos hombres. Y la tercera fase de la predicación la vamos a ver hoy, y vamos a leer aquí en el verso 6 al 13 del capítulo 14 de Apocalipsis. Te invito a leer Apocalipsis 14, verso 6 al 13. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Luego dice: otro ángel le siguió, diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira,
y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz desde el cielo que decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Vamos a orar. Padre, quiero poner en tus manos este tiempo de tu palabra para que nuestros corazones puedan entenderla, para que nuestras mentes puedan entender este mensaje que tú tienes para nosotros en este pasaje. Dios, háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Te decía, esta es la tercera fase de la predicación durante la gran tribulación, y ahora, después de 144,000 que estuvieron predicando, estos judíos que estuvieron predicando, que estarán predicando, por ese tiempo de gran tribulación, que son 7 años, aparecen también estos 2 testigos predicando, y luego aparece un ángel. Aquí en el versículo 6, eso es increíble, porque dice que vio volar un ángel. Dice, en medio del cielo, y él tenía el evangelio eterno, las buenas nuevas de salvación. Las estaba predicando este ángel, dice, a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Te imaginas esto? Hoy vamos a estudiar acerca de la importancia del evangelio. ¿Qué tan importante es el evangelio para Dios? ¿Y por qué es importante el evangelio para Dios? El evangelio no es otra cosa que buenas nuevas. Eso quiere decir la palabra evangelio, buenas noticias. Y son buenas noticias de salvación porque el mundo, todos nosotros, el hombre, nos hemos alejado de Dios. ¿Y cómo te compruebo que nos hemos alejado de Dios? Simplemente porque Él dejó un maravilloso libro que se llama Biblia, lo conocemos como la palabra de Dios. Y sinceramente, ¿cuántos de nosotros vivimos por los preceptos y conceptos y mandamientos que vienen aquí en la Biblia? ¿Cuántos de nosotros nos metemos diariamente a estudiar la palabra de Dios para saber qué Dios quiere de nosotros y poder aplicarlo en nuestra vida? ¿Cuántos lo hacemos? La verdad, muy pocos. ¿Qué quiere decir esto? Que nos hemos alejado de Dios. Hemos dejado de lado lo que Dios tiene que decirnos. Y por eso que nos hemos alejado de Dios es que necesitamos que Él venga por nosotros, que Él nos una a Él otra vez y nos meta a la palabra de Dios, a su voluntad, y nos dé salvación. Porque si nosotros seguimos viviendo lejos de Él, lejos de sus mandamientos, lejos de su palabra, ¿a dónde crees que vamos a dar? Mira, hay un concepto que dice por ahí que Dios es amor, y sí, Dios es amor, pero en ese concepto de repente queremos justificarnos y decir, ¿sabes qué? Dios es amor, y aunque yo ande lejos, Él me va a perdonar y voy a estar en el cielo con Él. ¿Quién quiere ir al cielo con el Señor? ¿Sabías tú que el único camino al cielo es Cristo? Sí lo sabes. Él mismo lo dijo, dice el Señor Jesucristo en Juan 14:6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y sabes otra cosa? Al Señor Jesucristo se le conoce solamente a través de su palabra. Aquí es donde conocemos quién es Cristo, qué vino a hacer por nosotros y qué quiere de nosotros. Entonces, nosotros en nuestras religiones, porque tenemos diferentes religiones en el mundo, hay diferentes religiones, y la mayoría de ellas hablan de Cristo. La mayoría de ellas hablan de que Cristo es el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Pero ¿tú crees que ese concepto es suficiente para entender lo que Dios quiere para tu vida?
Y eso es lo que nosotros erramos. Ahí es donde cometemos el error de nuestras vidas, en tratar de seguir nuestro propio camino, escuchando que Jesús es el Salvador, pero sin poner atención a lo que dice su palabra, y entonces nos vamos desviando sin querer y vamos a llegar a un punto de no retorno, donde en el momento que el Señor venga y nos pregunte, ¿seguiste el camino de Cristo Jesús o seguiste tu propio camino? ¿Qué vamos a contestar? Si le decimos, yo seguí a Cristo porque yo sabía que Cristo es Salvador. Dice por ahí, creo que es Santiago, dice, ¿tú crees en Cristo? Dice, qué bueno que crees, porque los demonios también creen y tiemblan, pero los demonios se van a salvar. Entonces no basta creer, hay que obedecer, hay que seguir la palabra de Dios. El Evangelio de Dios es tan importante. La palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué le dice buenas nuevas? Porque te está diciendo, mira, no importa qué tanto hayas caminado lejos de Dios, el Señor Jesucristo viene a rescatarte. El Señor Jesucristo viene a salvarte. El Señor Jesucristo viene a reconciliarte con Dios, a dejar atrás ese camino que tú y yo buscamos por nuestra cuenta y empezar a caminar en el camino que es Cristo Jesús. Por eso se llaman buenas nuevas, porque dice, no importa qué tan lejos hayas ido, el Señor Jesucristo viene por ti. El Señor Jesucristo te quiere rescatar. El Señor Jesucristo quiere que guardes su palabra, que conozcas sus mandamientos y entonces camines en el camino que va al Padre, que es Cristo Jesús, y podamos llegar al cielo. Entonces, todos tenemos esta oportunidad. Por eso estas buenas nuevas son de alegría, de gozo para cada uno de nosotros, que nos dice, tienes que conocer y tienes que saber que Cristo viene por ti. Cristo quiere llevarte con el Padre. Cristo quiere que tú estés con Él. Esas son las buenas nuevas. Y no importa hasta dónde, Él va a ir por ti y te va a recoger y te va a traer a Él. Esas son buenas noticias, buenas nuevas, y son tan importantes para Dios que Él quiere que todo el mundo las escuche. Que no se quede nadie sin escuchar estas buenas noticias. Por eso durante la gran tribulación, en el último tiempo, ya cuando el Señor Jesús se dispone a regresar otra vez, ¿recuerdas cómo va a regresar el Señor Jesucristo? Ya no va a regresar con la gracia que tenemos hoy. Ahora va a regresar como juez y se va a sentar y va a decir, ahora sí, vengan todos. ¿Seguiste a Cristo? Sí. ¿Estás escrito en el libro de la vida? Sí. ¿Guardaste la palabra de Dios? Sí. Entonces entra al gozo de tu Salvador. Pero si no, ¿qué va a pasar? Aquí lo leímos más adelante. Los va a mandar a una condenación eterna, a un sufrimiento eterno. Y dices tú, no, ese no es el Dios que yo conozco, porque el Dios que yo conozco es amor. Sí, el Dios que conoces es amor, pero también es un juez justo. Y un juez justo no va a mandar a un criminal a la libertad como si nada. Un juez justo le va a dar al criminal su castigo que se merece. Y puede ser muy amoroso el juez, pero si es justo, le va a dar su castigo. Por eso es necesario que nosotros reconozcamos que Jesucristo viene un día y viene a juzgar a todos, a todas las naciones, a toda la humanidad. Y si estás con Él, eres salvo. Pero si decidimos seguir nuestro propio camino, terminaremos en algo que se llama el infierno. Mucha gente no cree en el infierno. Mucha gente dice, no, el infierno es esta tierra. No es cierto, esta tierra ni en los días que hemos tenido el máximo calor aquí en Delicias, eso se compara con el infierno. Es una probadita nada más, es un panzazo lo que te está dando aquí. Pero la verdad es que el infierno, fíjate lo que dice acá en los siguientes versos. Dice en el verso 11, dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche. Ese infierno no fue preparado para la humanidad. La misma palabra de Dios nos dice que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, aquellos que decidieron desobedecer a Dios. Lo preparó para Satanás y sus ángeles, pero la humanidad, nosotros,
No es que Dios nos mande al infierno, sino que nosotros vamos encaminados al infierno siguiendo a Satanás, ignorando a Dios, poniéndonos en contra de las leyes de Dios y no haciendo caso a lo que Dios nos dice. Por eso es que nosotros nos vamos solitos. Si alguien te pregunta, ¿Dios manda a gente al infierno? No, Dios no manda a nadie al infierno. Nosotros nos vamos solitos, vamos encaminados porque no obedecemos el camino que Él nos puso para llegar con Él, Cristo Jesús. Por eso estas buenas nuevas de salvación son buenas nuevas. Te está diciendo, despreocúpate, Cristo viene por ti. Solo tienes que recibirlo, solo tienes que creerle, solo tienes que obedecerle y permanecer en su palabra. Y estas buenas nuevas de salvación las predica un ángel al final de los tiempos, antes de que el Señor venga y se siente como juez. Entonces Él está diciendo, voy a mandar un ángel, porque es tan importante el evangelio que el ángel tiene que venir a predicarle a todos y que nadie tenga excusa y que diga, yo no sabía. ¿Cómo se dice yo no sabía en chino? ¿Cómo se dice yo no sabía en cualquier otro lenguaje que esté por ahí escondido en el mundo? No sé, pero nadie lo va a poder decir, porque este ángel va a ir predicando hasta el último rincón de la tierra para que nadie diga, yo no sabía. El evangelio es bien importante para Dios, pero es bien importante para nosotros. Continúo leyendo. Dice el ángel, teman a Dios. El verso 7, denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Tenemos que reconocer a Dios y adorar a Dios con nuestras vidas. Y la manera que adoramos es, como lo dice ahí Romanos 12, verso 1, presentando nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestros objetivos, todo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional, esa es nuestra verdadera adoración. Luego viene otro ángel, aparece ahí en el verso 8. Dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esta Babilonia la vamos a estudiar más adelante. De hecho, le dedica el Apocalipsis 2 capítulos, el capítulo 17 y el capítulo 18, lo dedica a esta Babilonia. Hoy nos toca saber nada más de que esta Babilonia, si bien representa una ciudad, representa una iglesia que ha pervertido las buenas nuevas de salvación, que ha pervertido el evangelio. Te decía, ¿qué tan importante es el evangelio para Dios? Es bien importante. Y aquí está diciendo, se está gloriando el ángel y está anunciando, ha caído Babilonia. Aquellos que pervirtieron el evangelio han caído. ¿Qué es pervertir el evangelio? Es cambiarlo a nuestro gusto, ¿sí? Es decir, el Señor dice esto, pero yo creo que le puedo agregar esto. O el Señor dice esto, pero no, se me hace que esto no está tan claro aquí, se me hace que esto es para allá, la gente que vivía en aquellas culturas, y ya no se aplica, y empezamos a quitarle, y esta hojita no me gusta, esta se la quito, o le agrego esto otro que no está aquí. Eso es cambiar y pervertir el evangelio. Más adelante vamos a estudiar acerca de esto de Babilonia, pero ahorita nos quedamos con que Babilonia es una ciudad antigua que se representa después en una entidad moderna que está pervirtiendo el evangelio. Esta ciudad antigua de Babilonia empezó a crecer en idolatría. De hecho, viene desde allá donde estaba la torre de Babel. En Babel, la torre de Babel, si tú te acuerdas, esa torre hubo grande confusión en las lenguas. Ahí se empezaron las lenguas, no se entendían unos a otros. El concepto que quiero que te quedes hoy es que Babel significa confusión, y esto de pervertir el evangelio, de cambiarlo a nuestra manera y decir, no, es que yo lo entiendo así, no, yo lo creo así, eso crea confusión. Y esta Babilonia ha estado creando esa confusión en mucha gente. Fíjate lo que dice acerca de esto, de Babilonia.
En el capítulo 18, verso 21, me llamó la atención este verso. Apocalipsis 18, 21. Dice, y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó al mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Esta ciudad, esta iglesia falsa que produce confusión en la gente, dice, me llamó la atención esto de que con una piedra de molino, yo no sé si tú recuerdas ahí en Mateo 18, vete conmigo ahí en Mateo 18, verso 6, habla de una piedra de molino. Mateo 18, verso 6, dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello, ¿qué? Una piedra de molino de asno, y que se hundiese en lo profundo del mar. ¿Ven la relación? Cuando hay confusión, cuando se genera confusión por la palabra de Dios, el evangelio de Dios, cuando es cambiada la pureza del evangelio de Dios, genera confusión. Y el Señor dice, mejor cuélgate una piedra de molino y échate al mar. Y eso es lo que va a hacer con la gente que pervierta el evangelio, porque es tan importante la pureza del evangelio. La salvación es en Cristo Jesús y nada más. Cualquiera que le quiera agregar o quitar, dice, está pervirtiendo el evangelio y por lo tanto merece ser destruido. Regrésate a Apocalipsis, vamos a seguir leyendo más acerca de la importancia del evangelio para Dios. Dice del 9 al 12, un tercer ángel aparece. Dice, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen. Acuérdate que el contexto de estos pasajes es durante la gran tribulación. La bestia es el anticristo. El anticristo va a ser una imagen para que sea adorada por todos los pueblos y todas las naciones. Entonces lo va a apoyar ahí el falso profeta, la segunda bestia que estudiamos ahí en el capítulo 13. ¿Te acuerdas? Son dos, el anticristo y el falso profeta. El falso profeta va a ser esa imagen y luego se le va a dar vida a esa imagen para que hable y para que todos la adoren, se postren delante de esa imagen. Y aquel que no se postre delante de la imagen, dice que la imagen lo va a matar, porque el anticristo quiere que lo adoren. Entonces dice aquí, continúo leyendo otra vez, dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero, y del humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan sus mandamientos, los mandamientos y la fe de Jesús. Aquí te está hablando acerca de la importancia del evangelio y te dice, no solamente aquel que la pervierta va a ser castigado, sino aquel que lo rechace va a ser castigado. Durante la gran tribulación te decía que el anticristo va a poner a la gente a decidir y va a decir, adoren al anticristo o adoren a Dios, y les va a decir, y si quieres adorar a Dios vas a tener que morir. Entonces van a tener que dar su vida por la fe y por guardar el mandamiento de no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te postrarás ni te arrodillarás delante de ningún otro, dice el Señor. Y así está, así como está en Éxodo 25, ese mandamiento se va a ser aplicado aquí a esta gente durante la gran tribulación, y la gente va a tener que decidir o adorar a la bestia
o adorar a Dios, pero les va a costar la vida. Pero aquellos que decidan adorar a la bestia, dice que van a ser condenados en una condenación eterna. Allí en Juan 3 nos habla acerca de esto, que es la condenación. Juan 3, verso 18 en adelante. Dice, el que en él cree, hablando de Cristo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Qué quiere decir esto? Que rechazar el evangelio no solamente es decir, no, yo no quiero nada con Cristo, sino hay mucha gente que dice, sí, yo creo en Cristo, pero hago mi voluntad, no se comprometen a obedecer la palabra de Dios. Aquellos que dicen, sí creo, qué bonito, Cristo murió por mí, pero yo sigo haciendo lo que yo quiero, estoy negando el evangelio. Y todos aquellos que niegan el evangelio, dice ahí el Señor Jesucristo en Juan, ya han sido condenados porque amaron más sus propias obras que a Cristo Jesús. Regrésate a Apocalipsis. Es tan importante el evangelio que el Señor lo va a predicar a todo el mundo. Es tan importante el evangelio que va a destruir a aquellos que lo pervierten. Es tan importante el evangelio para Dios que va a condenar a aquellos que lo rechazan. Y finalmente vemos aquí en el verso 13, dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos le siguen. Por último, el evangelio es tan importante que vale la pena dar la vida por él. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Es tan importante que vale la pena dar la vida por el evangelio. Valdrá la pena durante la gran tribulación decir no adoren a la bestia y adoren a Dios, aunque les cueste la vida. La pregunta para nosotros es, ¿qué tan importante es el evangelio para ti? Para Dios es tan importante que manda un ángel a predicarlo. Para ti, ¿qué tan importante es? ¿Lo estás predicando? ¿Estás predicando las buenas nuevas de salvación? ¿Estás predicando que Cristo es el único camino? Ahorita hay tanta confusión que la gente dice, yo tengo mi religión, pero en la Biblia en ninguna parte dice que tu religión te va a salvar. Te dice que Cristo te va a salvar. Y mucha gente creyendo que tiene su religión no conoce de Cristo, ni siquiera lee la Biblia. Y creen que se van a salvar así porque tienen su religión. El Señor dice, es tan importante predicarles y hablarles que necesitamos una relación, conocer a Cristo Jesús personalmente. ¿Lo estamos predicando? ¿Qué tan importante es el evangelio para ti? ¿Estás cuidando que no sea pervertido? ¿Estás cuidando que lo que recibes del evangelio sea realmente el evangelio? Mira, todos escuchamos muchas cosas de Dios. Escuchamos predicadores, escuchamos muchas personas que nos hablan de Dios. Pero ¿qué tanto de lo que nos hablan ellos de Dios es basado en la Biblia, basado en la palabra de Dios? A veces no nos metemos a cuestionar al pastor y decirle, a ver, pastor, ¿de dónde saca que usted lo que dijo? A ver,
y empezar a leer aquí, porque esto no se equivoca. Los hombres nos equivocamos, la palabra de Dios no. ¿Cuántos de nosotros le damos tal importancia a la palabra de Dios, al Evangelio de Dios, que verificamos todo lo que escuchamos, que verificamos lo que creemos? Lo que tú crees, ¿lo estás verificando en la palabra de Dios? Si no, no le has dado importancia al Evangelio. No le has dado la importancia a la palabra de Dios. Lo que yo creo tengo que verificarlo. Y eso es responsabilidad de cada uno. De cada uno. ¿Qué tanto le doy de importancia al Evangelio para proteger la sana doctrina? Dice que es tan importante el Evangelio que condena a los que lo rechazan. ¿Qué tan importante es para ti? ¿Lo has aceptado, el Evangelio? ¿Has creído en el Evangelio? ¿Estás buscando el Evangelio para ver qué tiene para tu vida? ¿O te vas nada más con lo que escuchas? ¿Qué tan importante es el Evangelio para ti? Y finalmente, ¿qué tan importante es el Evangelio para ti? ¿Has dado tu vida por él? ¿Has dado tu vida por él? Y no quiere decir que te vayan a poner una pistola o una espada para cortarte la cabeza y decirte crees. No, sino que he dado mi vida por Cristo. He muerto yo y ya no son mis objetivos, ya no son mis metas, ya no son mis caminos, ya no son mis pensamientos. Ahora es lo que Él tiene para mí. Eso es darle la importancia verdadera al Evangelio. ¿Qué tan importante es el Evangelio para ti? Este es lo que nos enseña este pasaje. Vamos a orar. Padre, yo quiero pedirte que nos ayudes a entender el día de hoy y reflexionar en que si realmente le hemos dado la importancia a nuestra vida, a tu palabra, a tu Evangelio. Muchos piensan, Señor, que por asistir a una iglesia, la iglesia que sea, ir los domingos, ya están bien contigo. Pero siguen viviendo su vida a su manera. En la semana no se preocupan por abrir tu palabra, entenderla, estudiarla, escucharla, saber qué nos estás diciendo a través de ella. Pero pensamos que porque ya venimos el domingo, Señor, ya la tenemos libre, hecha. Dios, yo te pido que hoy nos ayudes a entender cuán importante es para nuestra vida permanecer en tu palabra y conocer el Evangelio, conocer estas buenas nuevas de salvación. Ayúdanos a no dejarnos llevar por lo que nos dicen, sino estudiar, verificar, comprobar, entender en tu palabra lo que tienes para nosotros, Dios. Ayúdanos para darnos cuenta si sin querer hemos rechazado el Evangelio viviendo a nuestra manera y no conforme a tus mandamientos, Dios. Porque si no los leemos, ¿cómo los vamos a obedecer? Si no los estudiamos, ¿cómo vamos a entender cómo vamos a vivir en lo que tú quieres que vivamos, Dios? Yo te pido, te ruego que nos hables el día de hoy si hemos dejado de lado el Evangelio, si no le hemos dado la importancia necesaria, si no le hemos dado la importancia a aquellos que ya creemos en ti, que ya hemos dado nuestras vidas a ti, Señor, y que nos has dado esta preciosa palabra, la tenemos en nuestras manos, pero no la estamos predicando, no le hemos dado la importancia al Evangelio. Habla nuestra vida, nuestro corazón, Dios. Y así cerrando tus ojos un segundo, yo te quiero hacer una breve invitación acerca de esto. Yo no sé cómo estás delante de Dios en cuanto a esto, si le has dado la importancia real al Evangelio y a la palabra de Dios. Pero si no lo has hecho, creo que es tiempo para empezar. Es tiempo para decir: Señor, quiero obedecer tu Evangelio. Quiero leer y permanecer en tu palabra.
Quiero saber exactamente quién es Cristo Jesús y qué quiere de mi vida. Es precioso poder ir a la palabra de Dios y entenderlo. Y todo comienza con una decisión y decir, yo quiero. Y para poder querer y para poder hacer, se necesita la ayuda de Dios. Y necesitamos pedirle ayuda a Dios. Y si tú quieres pedirle ayuda a Dios junto conmigo, de tomar la decisión de vivir en su evangelio, de darle la importancia necesaria al evangelio, y te voy a invitar a que levantes la mano y me gustaría orar por ti. Veo sus manos. Dios, yo junto con mis hermanos levanto esta mano, Señor, para decir, yo necesito tu ayuda. Yo quiero permanecer en tu palabra. Yo no quiero escoger el camino equivocado. Yo quiero conocer el camino que es Cristo Jesús. Padre, gracias porque lo ofreces. Nos lo estás ofreciendo de manera gratuita. Vienes por nosotros. Lo único que deseas es esta disposición, Señor, de seguirte, de obedecerte. Queremos no solamente creer, sino obedecer y vivir en tu palabra. Tu evangelio es tan importante para nuestra vida porque es lo único que nos ofrece salvación en Cristo Jesús. Yo te pido, Señor, por aquellos que levantaron su mano, Padre, para que tú bendigas sus vidas y que les ayudes, Señor, por medio del Espíritu Santo, Señor, estarles recordando y diciendo, te quiero hablar a través de la palabra de Dios, y que podamos buscarte y que podamos escucharte a través de la lectura, a través de la oración, a través de estar congregándonos y aprendiendo más acerca de tu palabra, Dios. Padre, te pido que nos ayudes en el nombre de Jesús, y también te pido que nos ayudes a hacer una iglesia que le da la importancia necesaria al evangelio, de tal manera que lo predica a todos, Señor, a los vecinos, a las colonias, a todos lados. Estamos predicando y compartiendo este evangelio eterno. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. ¿Qué te parece si nos ponemos una vez más de pie y juntos le decimos, Señor, eres hermoso, eres nuestro hermoso Salvador, te damos a ti las gracias por todo lo que haces y seguimos reconociendo de su poder y de su majestad en nuestras vidas?